Muy bien, sean bienvenidos al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Si gustan acompañarme a el libro de Colosenses o la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas o a los colosenses, capítulo número 3, capítulo número 3. Versículo número 18 hasta el versículo número 21. Colosenses, capítulo número 3, versículo número 20 hasta el versículo número 21. Hoy vamos a continuar con la exposición de estos versos y el título de la exposición es Un hogar en Cristo, pero segunda parte. Un hogar centrado en Cristo, segunda parte. Colosenses capítulo 3, versículo número 20 hasta el verso número 21. En estos versos encontramos las personas que integran los hogares. Encontramos la palabra esposa, esposo, encontramos la palabra hijos, pero encontramos también algo bien importante, la palabra en el Señor o la palabra Señor. Recordando que la palabra Señor que encontramos nosotros en las cartas del apóstol Pablo no es un título, que se le da a un hombre que se le respeta, más bien es un título que se le da a Cristo como Rey soberano sobre todas las cosas. Por eso decimos que el hogar debe de estar, el hogar cristiano, basado en Cristo, o tiene que ser un hogar cristocéntrico. Como cristianos, los domingos no se nos olvida nuestro cristianismo en este lugar, sino que especialmente lo llevamos a nuestras casas. Colosenses 3, versículo número 18 hasta el versículo número 21. Dice así la palabra de Dios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Verso 20 y verso 21 son los dos versos que vamos a estar nosotros analizando o exponiendo. Verso número 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Verso número 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En esta ocasión vamos a dividir estos dos versos, pues naturalmente el mensaje es para los hijos, de parte de Dios, de parte de su palabra, y como segunda parte el mensaje a los padres. Dos divisiones muy sencillas. Y si usted está anotando, el objetivo es que usted como padre aprenda cuál es su rol, su trabajo. Pero también, si usted es hijo, aprenda cuál es su tarea en casa. Aprenda cuál es su rol, su trabajo en casa. No solamente hay un trabajo o un papel importante para el esposo en casa y también para la esposa en casa. También Dios ha dado mandamientos a los padres, cómo ser padres, y también ha dado mandamiento de cómo ser hijo. Así que, objetivo básico: ¿cuál es mi papel como padre en casa? ¿Y cuál es mi papel como hijo en casa? Vamos a orar. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia a través de tu palabra, agradecidos por tu gracia en nuestras vidas, agradecidos porque nos permites estar reunidos. Propósito, darte las gracias, darte la gloria y la alabanza. Permite que nosotros podamos entender lo que dice tu palabra. Tu palabra pueda hacernos
reflexionar, pero también que nos lleve a actuar en este tema tan importante que es el hogar, nuestros hogares como hogares cristianos. Pedimos de su ayuda en este momento, en Cristo Jesús. Amén. Dos mandamientos. Verso número 20, hijos. Verso número 21, padres. Dos mandamientos. Pregunta, hermanos. Todos nosotros deseamos, cuando conocemos el Evangelio, y esto es importante, todos nosotros deseamos, cuando conocemos el verdadero Evangelio en nuestras vidas, deseamos principalmente agradar a Dios. Agradar a Dios antes que a los hombres. Deseamos conocerle. Deseamos seguir siendo transformados para seguir agradando a aquel que nos llamó de entre las tinieblas a la luz. Pero no solamente es un deseo que Dios ha puesto en nosotros, sino que también Dios pone su palabra en nosotros. Dios pone su palabra en nuestros hogares, no para que la tengamos como adorno, sino para que siempre su palabra esté brillando en nuestros hogares. Porque lo que más necesitamos en nuestros hogares es el consejo de Dios, cómo ser un padre de acuerdo a la voluntad de Dios y cómo ser un hijo de acuerdo a su voluntad. No ocupamos nosotros el consejo de este mundo, porque este mundo está destinado al fracaso, está destinado a una condenación eterna. La sabiduría de este mundo es incompatible con la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la universidad, vamos a la escuela, nos preparamos, porque necesitamos prepararnos para tener un trabajo. Para tener un buen trabajo necesitamos preparación. ¿Cuánto más para ser padres bíblicos necesitamos seguirnos preparando? Necesitamos ser nosotros hijos bíblicos y la preparación la tendremos que encontrar exclusivamente en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo ser mejor padre? ¿Cómo puedo yo ser mejor hijo? Aun cuando yo ya soy un hombre casado, aún sigo siendo hijo. ¿Cómo se logra? Y la respuesta aparentemente es sencilla, pero se necesita mucho la ayuda de Dios. Nuestras oraciones debieran de ser siempre en nuestras vidas: ayúdame a ser mejor padre, ayúdame a ser mejor hijo. ¿Cómo puedo yo llevar a cabo mi rol en el hogar? Tenemos que recordar brevemente, porque estas verdades las estuvimos recordando el domingo pasado. Tenemos que recordar primeramente grandes verdades, porque las grandes verdades nos van a afectar en nuestra práctica. Si nosotros tenemos en mente las grandes verdades del Evangelio en nuestras vidas, esas grandes verdades nos van a afectar en nuestra práctica diaria. Pudiera ser que en algunas ocasiones hay un falso evangelio en nuestras vidas, pues no esperemos que haya buenas prácticas en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos un verdadero evangelio y es lo que nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida práctica. ¿Cómo puedo yo? La respuesta está en el mismo contexto del apóstol Pablo. Capítulo 3, solamente un breve resumen. Capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Número 1, queremos ser mejores hijos.
Queremos ser mejores padres. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestros anhelos tienen que estar en Dios primero. Tienen que estar en las cosas eternas. Tienen que estar en las cosas eternas. Tenemos que ver a Cristo no como solo nuestro Salvador, sino como el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros hogares. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si hemos experimentado la regeneración o el nuevo nacimiento, nuestros anhelos estarán en Dios y no tanto en las cosas terrenales. Y sigue diciendo Pablo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Queremos ser mejores hijos, mejores padres. No te olvides del segundo principio. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Padres, hijos, tenemos nosotros con la ayuda de Dios que mortificar esta carne que se está siempre rebelando en contra de la voluntad de Dios. Haced pues morir pues lo terrenal en vosotros. Y Pablo enumera pecados. Queremos ser mejores padres, mejores hijos. Tenemos que buscar la santidad de nuestras vidas. Tercer principio, verso número 10, capítulo 3, verso 10. Revestidos del nuevo, el cual, o sea, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestidos. Nuestras ropas han sido desechadas, tenemos ropas nuevas, pero tenemos nosotros que estarnos conformando cada día más y más y más a la imagen de Jesucristo, y eso lo hacemos a través de su palabra. Tercer principio, pues, vístanse como escogidos de Dios, sean misericordiosos, verso 12, sean benignos, humildes, mansedumbre, tengan paciencia en casa, sopórtense unos a otros en casa. Son principios. Finalmente, cada padre y cada hijo debe tener en mente este principio. Verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que gira alrededor de nuestras vidas, inclusive nuestros hijos y nuestros roles como padres, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Principios. Para poder nosotros ser mejores padres, mejores hijos. Vamos a ver pues, número 1, el mandamiento hacia nosotros o hacia los hijos. Versículo número 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La motivación, vemos aquí el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Obedecer. ¿A quién? A vuestros padres en todo. Vuestros padres en todo. ¿Cuál es la motivación de la obediencia bíblica? Principalmente porque el Señor lo ha ordenado. Porque cuando un hijo obedece a los padres, agrada eso a Dios. La motivación siempre tiene que ser Cristo, el Evangelio. Vamos a ver, pues, de qué se trata la obediencia. La obediencia. ¿Qué significa, hermanos, obedecer? ¿Puede usted definir la obediencia? La obediencia tiene que ver con escuchar y actuar. La obediencia tiene que ver, hablando del mandamiento a nosotros como hijos o a los hijos, escuchar. ¿Y qué van a escuchar? ¿La voz de quién? De los padres.
la voz de los padres, escuchar, pero también actuar. Porque si solamente escuchas y no actúas, no es obediencia. Igual pasa con nosotros. Nuestro Padre Celestial nos habla a través de su palabra, nosotros escuchamos a través de su palabra. Y cuando nosotros actuamos, nosotros verdaderamente estamos obedeciendo. Así que la obediencia se trata de escuchar la voz, el consejo de los padres, y la tarea de los hijos no solamente será escuchar, sino también será actuar. La tarea principal de los hijos en casa, nosotros como padres tenemos que enseñarles principalmente que tienen una función, y la función es obedecer. Obedecer. Obediencia, hermanos, tiene que ver cuando nuestros hijos reconocen voluntariamente y humildemente el papel que Dios le ha designado a los padres en casa. Obediencia tiene que ver cuando nuestros hijos, con la ayuda de Dios o con nuestra enseñanza, les estamos diciendo que Dios nos ha dado un papel importante en casa para el beneficio de nuestros hijos. El beneficio de nuestros hijos. Entonces, obediencia tiene que ver con reconocer esa autoridad, con reconocer el rol dado por Dios en su diseño en casa. Un niño rebelde o un hijo rebelde no va a reconocer la autoridad en casa. Pero nosotros tenemos que estarle enseñando desde pequeño al niño que tiene que vivir bajo autoridad. Cuando el niño pequeño, ya sea pequeño, jovencito o grande, pierde el sentido del diseño de Dios, cuando Dios ha dado autoridad principalmente en casa. Nuestros hijos serán hijos rebeldes porque desconocen la autoridad que Dios ha dado a los padres. Este versículo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, es un paralelo que encontramos en Éxodo 20, verso número 12. Honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento dice que recordemos el valor grande que Dios le ha dado a los padres. Hónralos. Reconoce su valor. En esa obediencia, hermanos, pues vamos a ver 4 aspectos básicos que todo hijo debe tener en cuenta, seas un hombre soltero o un hombre ya casado. Pero si todavía nuestros padres o tus padres están vivos, el consejo es para todos nosotros. 4 aspectos de la obediencia. Número 1, reverencia. Número 2, obediencia. Número 3, gratitud. Número 4, disciplina. 4 aspectos, pues, de la obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Reverencia. Principalmente nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos principalmente la reverencia a Dios. La reverencia a Dios. Desde ahí parte absolutamente todo. Si nosotros no estamos enseñando a nuestros hijos qué es la reverencia a Dios, Él es la autoridad suprema, ¿cómo esperamos que ellos puedan darnos a nosotros reverencia como padres? ¿Qué es, hermanos, la reverencia? Es un deseo, es un anhelo ferviente de comportarse de la mejor manera para poder agradar o complacer al Padre. Reverencia. Todo lo que hace el Hijo,
ya sea que su padre esté presente o ya sea que sus padres estén ausentes, todo lo que él hace lo va a hacer para agradar a los padres, porque esto agrada al Señor. La reverencia. La reverencia pues tiene que ser, sea que los padres estén presentes o sea que estén ausentes. No, los hijos tienen que comportarse para agradar a sus padres en todo. Eso es un aspecto de la reverencia. En la Biblia encontramos ejemplos de reverencia. Por ejemplo, Jacob, David, Isaac llamaban a su padre, lo llamaban Padre mío, Padre mío. Y el padre respondía, Hijo mío, Padre mío. A los hijos se les pide, hermanos, que les llamen a los padres por los títulos que Dios les ha otorgado. Y el título es Padre o Madre mío. No se vale que nosotros como hijos o que los hijos les llamemos como nosotros queramos a nuestros padres. Desde ahí empieza todo. Cuando usted le dice madre o usted le dice padre, usted reconoce, honra su trabajo. Algunos les gusta que les digan ingeniero, otros que les digan doctor. ¿Cuánto más, hermanos, el papel de padre y madre que es superior a esos oficios? Entonces, el hijo, en reverencia, debería de estar llamándole por su nombre, mi padre. ¿Cómo le llaman ahora los hijos a los padres? Ejemplos, usted los sabe. Los sabe. Como parte de la reverencia, pues, debes de esperar cuando los padres están hablando y no interrumpir. Y eso nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños. El papá está hablando, el hijo puede entrar en la plática, pero solo cuando el padre termina de hablar. Interrumpir las conversaciones de los padres podría ser una falta de irreverencia. Respecto, hermanos, a la conducta que deben tener los hijos hacia los padres, deben ellos o nosotros de evitar miradas descorteses o miradas altaneras. Proverbios 30:17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la obediencia a su madre, serán quitados por los cuervos y los hijos de las águilas. El ojo altivo que en ocasiones podemos nosotros dar o ofrecer a nuestros padres es algo que Dios no aprueba. Es una muestra de nuestros gestos de rebeldía como hijos. Obediencia, hermanos, es otro aspecto. Obediencia. No solo pues se requiere de una conducta reverente delante de los padres, sino también un reconocimiento de su autoridad, cumplir con entusiasmo sus mandamientos de los padres. Jesús reconoció esa autoridad siendo el Creador y se sujetó a sus padres. Lucas 2, verso número 51. Él reconoció la autoridad de sus padres terrenales. Como parte pues de la obediencia, debemos los hijos o hijos presten mucha atención a las enseñanzas de los padres. El amor hacia los padres debe ser la motivación de escuchar sus enseñanzas, sean terrenales o sean espirituales. Es de suma importancia que el hijo aprenda a escuchar las enseñanzas de sus propios padres. La clave del hogar, hermanos, es que los padres enseñen a sus hijos en casa.
Porque si no los enseñan en casa, serán enseñados por los demás. Serán enseñados por los demás. Los hijos deben de escuchar consejos de los padres. Consejos, porque los padres tienen mayor experiencia, mayor habilidades. El consejo de un padre a un hijo debe de ser una joya en el oído de los hijos. El consejo de un papá a un hijo que provenga de la palabra de Dios debe de ser un tesoro, porque nosotros como padres jamás daríamos serpientes a nuestros hijos para que coman. Jamás haríamos algo que los pudiera dañar. Así que hijos deben de estar atentos a los consejos de los padres. Cuando los hijos toman decisiones y no toman en cuenta a los padres, eso es un desprecio a la figura paternal o a la figura maternal. Aspectos importantes de los hijos en sus propias vidas. ¿Cómo debe de ser el esposo que Dios ha de darme? ¿Cómo debe de ser la esposa que Dios ha de darme? Si eres hijo, debes de tomar en cuenta en tus decisiones importantes a tus padres. Ellos sabrán darte el mejor consejo. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? Etcétera. Son cosas importantes que los padres tienen que involucrarse en las decisiones de los hijos. Y son consejos que los hijos tienen que recibir de los padres. Los padres se supone que tienen o tenemos mayor experiencia. Gratitud, otro aspecto importante, la gratitud. Los hijos deben demostrar gran sinceridad en su agradecimiento. Con respecto a la bondad, los hijos deben de ser agradecidos con los padres por el sustento que les han dado desde el vientre de la mamá. Nosotros como hijos debemos de ser agradecidos con nuestros padres por todo lo que nos han dado. Y hermanos, no tiene nada que ver con las riquezas que ellos pueden darnos. Debemos de ser agradecidos por su compañía que han dado a nuestras vidas, por sus consejos, no tanto por el recurso que pudieran darnos en ocasiones. Debemos nosotros como hijos reconocer la pobreza de nuestros padres, hablando de su pobreza en ocasiones espirituales. En ocasiones, hermanos, tenemos nosotros que ser pacientes con nuestros padres como hijos. Reconocer que ellos, como nosotros, estamos expuestos a pecar, estamos expuestos a fallar. Tenemos nosotros, pues, que reconocer su paciencia, tener paciencia para con ellos. En cuanto a la disciplina, como hijos, debemos nosotros aceptar la disciplina paterna, porque la disciplina paterna siempre será para el beneficio de los hijos. La disciplina paterna siempre será beneficiosa para los hijos. Aspectos, pues, que tienen que ver con los deberes de los hijos: reverencia, obediencia, gratitud y aceptar con gusto la disciplina. Versículo número 21, deberes de los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En otras palabras, padres, no irriten a vuestros hijos para que no se desalienten, para que
haya aliento verdadero en sus vidas. 2 mandamientos, lo que no tenemos que hacer como padres y lo que sí debemos de hacer como padres. Mandamiento negativo, no los irrites a vuestros hijos. Hay papás que son especialistas en irritar a los pequeños, a los jóvenes, incluso a los adultos. Hay padres que son especialistas en irritar a vuestros hijos. Cuando nosotros irritamos a nuestros hijos, ellos se desalientan. Ellos se desalientan. Efesios 6, versículo número 4, es un paralelo a este mandamiento. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Brevemente, hermanos, causas que irritan a nuestros hijos. Causas que irritan a nuestros hijos. Y estas causas están basadas en preguntas. Pregunta número 1, ¿abusa usted de la autoridad recibida por Dios? Eso irrita a los hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Abusa usted de su fuerza? ¿Abusa usted del puesto? ¿Abusa usted de la autoridad? Segunda razón, ¿es demasiado estricto o demasiado consentidor? Los 2 extremos van a irritar a nuestros hijos. Mantenga el equilibrio, mantenga el dominio propio. Un padre que es demasiado estricto es dañino para el hijo, pero también un padre que es demasiado consentidor irritará a nuestros hijos. Tercera causa que irritan a los hijos, carga a sus hijos con demasiadas órdenes y reglamentos que ni siquiera usted está dispuesto a seguir. Es muy legalista en casa, pone demasiadas reglas. Y por último, ¿está usted buscando un buen gobierno para que sus hijos lo amen? ¿Está siendo un siervo para sus hijos? De eso se trata el liderazgo en la Biblia, ser servidores de nuestros hijos. Entonces, hermanos, no seamos demasiados complacientes con nuestros hijos porque perderemos el respeto, ni seamos demasiado estrictos porque nos van a tener temor, un temor incorrecto. Guardemos pues el equilibrio. Guardemos pues el equilibrio. La educación de nuestros hijos debe de girar en torno a la palabra de Dios. La educación de nuestros hijos debe de girar en la palabra de Dios. Hermanos, en nuestros tiempos escuchamos muchos consejos de cómo ser padres. Cualquier consejo, por favor, fíltrelo en la palabra de Dios, que es la autoridad suprema en nuestras vidas. Es la autoridad suprema en nuestras vidas. Si usted consiente demasiado al hijo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Como padres tenemos que reconocer que nuestros hijos heredaron nuestra naturaleza pecaminosa, y si nosotros no intervenimos en la vida de nuestros hijos, mencionando la ley de Dios, enseñándoles que debe de haber una autoridad en casa, nuestros hijos saldrán demasiado rebeldes. Tenga cuidado con ser demasiado consentidor, pero también tenga demasiado con ser estricto. No seamos legalistas con nuestros hijos, cargándoles de reglas que ni siquiera nosotros podemos cumplir.
vamos a finalizar con deberes esenciales. Ya vimos, padres, no irritéis a vuestros hijos. Mandamiento positivo, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Deberes, hermanos, esenciales y también deberes generales. Hay por lo menos dos deberes esenciales de nosotros como padres que van a hacer que los demás sean más fáciles de ser. Dos deberes esenciales que van a hacer que los demás deberes generales se puedan llevar a cabo de la mejor manera. Deber, hermanos, esencial. Si usted está pensando ser padre, joven, si usted está pensando un día ser padre, no solamente le toca mantener la casa, proveer la casa, cuidar la casa. No solo se trata de lo externo, de lo material, sino también se trata, si es joven cristiano o mujer cristiana, también se trata de lo espiritual. Un deber esencial de los padres hacia los hijos es la oración. Si nosotros no estamos orando por nuestros hijos, usted considérese que no está haciendo bien su trabajo. Padres, necesitamos nosotros estar poniendo la vida de nuestros hijos todos los días delante de la presencia de Dios. Que Él tenga misericordia de nuestros hijos, aun cuando están en el vientre de la madre. Tenemos nosotros como padres cristianos que conocemos el Evangelio, estar teniendo o poniendo la vida de nuestros hijos delante del Ser Supremo. La oración es importante. Como padres cristianos, pues, debemos orar siempre por la vida de nuestros hijos. Estar nosotros como padres intercediendo ante el trono de la gracia por su condición espiritual especialmente. Por su condición espiritualmente, nosotros en ocasiones oramos mucho a Dios para que Él lo haga exitoso en esta vida. Pero ¿de qué vale ser exitoso en esta vida si al final se pierde su alma? Nuestra tarea principal, esencial, es la oración, estar orando. Ellos nacen con una naturaleza pecaminosa. Ellos nacen bajo la representación de Adán. Necesitan nuestros hijos un mejor representante. Necesitan a Jesucristo como el Señor y como el Salvador. Esa es tu tarea principal, porque tiene repercusiones eternas. Ora por la salvación de tus hijos. Predícales el Evangelio a tus hijos. Predícales el Evangelio de acuerdo a su edad, de acuerdo a su crecimiento. Deber esencial, ora por tus hijos. No podemos nosotros ser simuladores en el cristianismo. Orar por la salvación de todo el mundo y olvidarnos por los nuestros. Número 2, tenemos un trabajo esencial. Sé ejemplo de buena conducta. Sé ejemplo de amar a Dios sobre todas las cosas. Sé ejemplo. Nuestras oraciones, pues, tienen que estar respaldadas con el ejemplo. El hombre justo, dice Proverbio 20, verso 7, el hombre justo que anda en integridad cuenta con la promesa de que sus hijos serán bienaventurados. Seamos hombres íntegros. Demos buen ejemplo. Si nuestros hijos nos escuchan decir que amamos a Dios, debemos nosotros demostrarles en la práctica ese amor que tenemos, tan imperfecto, pero es un deseo que tenemos por agradar a Dios. Ejemplos importantes. Demos ejemplo en casa, como hombres y como
mamás, esposas, abran su Biblia en casa. El abrir su Biblia en casa es un buen ejemplo para nuestros hijos. Ellos verán que concuerda lo que nosotros hablamos con lo que nosotros actuamos. Sea un buen ejemplo para nuestros hijos. Un mal ejemplo, hermanos, hace demasiado daño para nuestros hijos. El mal ejemplo. Deberes generales. Ya vimos los esenciales. Sea ejemplo, predíqueles el evangelio, interceda por ellos. Deberes generales. Los que van a tener hijos en el futuro, aún antes, ore por sus hijos, si es que Dios le va a dar hijos. Deberes generales, ore fuertemente para que Dios preserve la vida de sus hijos, aún en el desarrollo, en el vientre de las madres. Si usted un día va a ser una madre, debe de ser una madre diligente. Cuide lo que Dios ha puesto, por obra de Dios, por ayuda de Dios, la vida. Y como padres, debemos nosotros de brindar todos los cuidados a nuestra esposa cuando se encuentre en el embarazo. Todo es importante. Antes del nacimiento de nuestros hijos, nuestro deber es importante. Hermanos, ¿qué sucede después del nacimiento? ¿Qué sucede después del nacimiento? Pues sigue nuestra tarea como padres. Nosotros somos llamados a darles instrucción a nuestros hijos. En otras palabras, los padres enseñan el cómo vivir, el cómo se hacen las cosas. Es nuestra responsabilidad decirle a nuestras hijas el cómo será un buen esposo para ellas. Es nuestra responsabilidad decirle a nuestros hijos el cómo va a ser la esposa que un día Dios les otorgue. Es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de otro, es nuestra responsabilidad enseñarle el modelo bíblico a nuestras hijas de cómo debe ser un hombre de Dios para que ellas o ellos puedan distinguir un hombre de Dios o una mujer de Dios, pero es nuestra responsabilidad, es parte de la instrucción. Es parte de la instrucción. Nuestro ejemplo, hermanos, como decíamos, es importante. Nuestros hijos aprenden a temprana edad mirando. Nuestros hijos son los mejores observadores de nuestras casas. Tenga cuidado con lo que habla, con lo que dice y cómo se comporta en casa. Nuestros hijos son los mejores observadores. Es nuestro trabajo, es nuestra tarea dar ejemplo siempre en casa. Porque los hijos aprenden mirando lo que nosotros hacemos. Nuestros hijos aprenden. Después, hermanos, cuando nosotros tenemos hijos, no solamente tenemos que darles instrucción, el cómo se hacen las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Todo gira de acuerdo a la palabra de Dios. Todo tiene que enfocar la palabra de Dios. Como padres, nuestra tarea, para ya finalizar, es amonestar a nuestros hijos también. No solamente instruirlos, sino que también en el paquete viene la amonestación. Y esto implica involucrarnos en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo nosotros vamos a amonestar si nosotros no conocemos a nuestros hijos?
Es importante, la amonestación sí es importante porque nos involucra en la vida de nuestros hijos. La amonestación tiene que ver con ayudarlos en sus conductas y ayudarlos en sus creencias. Tenemos nosotros que influir en su conducta y ayudarlos en sus creencias. En otras palabras, darles educación cristiana en casa. Educarlos con la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad, hermanos, es enseñarles todo el consejo de Dios. Apóyese entonces, pues, por los catecismos históricos que conocemos. Inicie con eso. Hay herramientas de ayuda. Los catecismos fueron creados para apoyar a las familias cristianas, para que ellos, como padres, pudieran transmitir las verdades esenciales en casa a sus hijos. La amonestación, hermanos, también involucra hacerles ver quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho por ellos. Instrucción y amonestación. No solamente instrucción, sino que también amonestación. Nuestros hijos necesitan un verdadero pastor en casa, un verdadero sacerdote en casa, un verdadero maestro o maestra en casa que los esté corrigiendo con la palabra de Dios, que los esté corrigiendo con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios. Tanto la instrucción como la amonestación, hermanos, tiene que ser diaria. Deuteronomio 4, 9 o 8 al 9 dice, nos enseña que esto tiene que ser constante. Si gustan buscar para finalizar, Deuteronomio 4, Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Verso número 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es nuestra responsabilidad, y con eso termino, es nuestra responsabilidad como padres que conocemos el Evangelio, enseñarles a nuestros hijos todos los días el Evangelio que nosotros hemos conocido. Es nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos crear el nuevo nacimiento en ellos. No podemos nosotros traer la regeneración. Lo que sí podemos nosotros es enseñarles el Evangelio que nosotros hemos creído. La herencia mayor que nosotros podemos dar es la enseñanza que traerá repercusiones en la eternidad de nuestros hijos. Aplicaciones, pues, enseña a sus hijos desde pequeños. No espere a que ellos aprendan a leer o a hablar. Enseñe desde pequeños a sus hijos. Enséñelos a orar en lo público, en lo secreto. Enséñelos a ser fieles a las reuniones de los cultos familiares. Enséñelos lo valioso que es estar en los sermones donde se expone la palabra de Dios domingo a domingo. Enseñe, pero principalmente enseñe con el ejemplo.
principalmente enseñe con el ejemplo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por recordarnos a nosotros como padres y a nosotros como hijos el cómo nosotros debemos de ser y de actuar. Pedimos de su ayuda y de su apoyo para poder seguir realizando nuestro trabajo en casa. Que nosotros podamos apoyarnos en tu gracia, apoyarnos en tu ayuda, en tu misericordia. Que nuestra tarea sea acompañada de tu sabiduría en nuestros hogares. Que como hijos nosotros pidamos la ayuda para poder honrar a nuestros padres. Y nosotros como padres pidamos la ayuda para poder ser ejemplo a nuestros hijos y transmitirles las verdades eternas. Ayúdanos a tomar la tarea un poco más en serio en nuestros hogares. Y con tu ayuda pedimos, Señor, que nos ayude a seguir adelante. En Cristo Jesús. Amén.